Pero agradecerles profundamente que estén acá. Este es nuestro cuarto encuentro de prácticas curatoriales organizado por el Museo Violeta Parra. Después de 2 años de suspensión por varias razones. Pero antes de empezar con nuestra mesa, con nuestras queridas invitadas que hoy día nos acompañan, los quiero dejar con Roberto Guerra. Él es el director ejecutivo subrogante y presidente de la Fundación Museo Violeta Parra, que va a dirigir algunas palabras. Hola, buenos días a todos, a todas, a quienes están mirando la transmisión, a quienes van a verla también después, a los amigos aquí del barrio también que nos acompañan. La Fundación Museo Violeta Parra fue creada en el año 2014, 3 años antes de conmemorarse el centenario natalicio del artista, con el objetivo de conservar, difundir y poner en valor su obra y de este modo garantizar que pueda ser disfrutada por las futuras generaciones. Es así que el 4 de octubre del 2015 el museo abre sus puertas siendo inaugurado por la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet. Desde ese entonces ha venido desarrollando una valiosa labor de difusión del acervo cultural, poético y musical de Violeta Parra, dialogando con diversos actores sociales e institucionales, así como territorios de nuestro país. Luego de los incendios que afectaron al museo en febrero de 2020, en el marco del estallido social, se inicia un periplo por el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el centro de extensión del Instituto Nacional y conocido como CEINA, para recalar finalmente en el Museo de Arte Contemporáneo MAC de Quinta Normal, donde nos encontramos, donde se ubica la sala que lleva su nombre y cuya muestra inauguramos el 8 de octubre recién pasado con presencia de la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, y Ángel Parra, nieto de Violeta. En el horizonte inmediato aparecen nuevos desafíos tras los cuales la Fundación orienta su crecer. El fortalecimiento de su vinculación territorial, el paso a la presencialidad, la descentralización, así como el rol activo que la institución debe jugar en el fortalecimiento de la participación cultural de la comunidad, el ejercicio de los derechos culturales desde la perspectiva de la democracia cultural. Es por eso que, como señalamos en la inauguración de este espacio, el cuidado y proyección de la obra de Violeta Parra es una tarea que la Fundación seguirá cumpliendo con el mayor amor y compromiso para que las nuevas generaciones puedan gozar de este patrimonio. Esto supone seguir investigando, develando su historia, recorrer las raíces profundas del vínculo con su pueblo, pero también remirarla, desacralizarla, para poder conocerla en toda su maravillosa y compleja dimensión. La multifacética obra creativa de Violeta tuvo las artes visuales un particular medio de expresión, y dentro de ello quizás su faceta más conocida después de su creación musical sea La Jartillera, que con tanta dedicación y creatividad se empeñó en crear en sus últimos años. La conocida exposición Tapices de Violeta Parra en el Museo de Artes Decorativas de París, del Pabellón Marsan, del Palacio del Louvre, en abril de 64, no es sino prueba de ello. En este marco, el 4º encuentro de prácticas curatoriales de la Fundación Museo Violeta Parra es una oportunidad para seguir visibilizando la creación textil en sus diversos formatos y usos. Violeta dedicó su vida a dar voz, la mayor de las veces en su propia voz, a los sencillos, a quienes con sus manos transforman los materiales que otorga la naturaleza en cobijo, ornamento y alimento. Totora de 5 siglos nunca sabrá de secar, levántate Cayupán, nos recordó cuando nos hablaba de Arauco. De este modo resulta relevante mirar con ojo crítico la construcción de los relatos de las prácticas, usos, sentidos de la textilería en un diálogo que rompa los márgenes de la academia, incorpore artesanas, artesanos, recolectoras, recolectores, la tradición con lo moderno y ponga de relieve los saberes populares, todo ello en pos de profundizar el vínculo con aquellos a los que Violeta con tanta pasión cantó. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por esas palabras. Yo voy a hacer una breve introducción. Antes de comenzar, quisiera hacer una alusión breve a la trayectoria de esta iniciativa. El primer encuentro de prácticas curatoriales se llevó a cabo en el año 2017 y congregó a 12 curadores y curadoras del escenario local para pensar las prácticas curatoriales en torno al arte contemporáneo en Chile, situándose desde proyectos específicos, tanto de carácter personal como institucional. Siguiendo esa senda, los encuentros segundo y tercero celebrados en 2018 y en 2019 respectivamente también reunieron a numerosos artistas, investigadores,
y curadores para debatir sobre el estado del arte nacional y compartir sus experiencias en torno a las investigaciones visuales. Hay que aclarar que la convocatoria, coordinación y contenido de estos 3 encuentros estuvieron a cargo de Carolina Herrera Águila, quien además ofició como editora principal de las 2 publicaciones que han dejado estos encuentros, una de ellas que están en manos, ¿no es cierto?, de nuestro público asistente, están ahí encima de la mesa, y nuestra idea también es que a partir de esta experiencia podamos editar nuestro 3er libro de prácticas curatoriales y así tener una pequeña colección. A causa de las vicisitudes experimentadas por el Museo Violeta Parra a finales del 2019, los encuentros curatoriales debieron ponerse en pausa. Recién este año pudimos retomar este espacio de conversación y debate pensándolo como una actividad más acotada, pero por primera vez enfocada a un tema específico. Un tema que ha adquirido una presencia y importancia significativa en el panorama cultural chileno en la última década y que, como sabemos, se erigió como un elemento angular en el trabajo visual de Violeta Parra. Me refiero, por supuesto, a las prácticas textiles. Violeta Parra no fue la primera, pero sí una mujer pionera en la confección arpillera en Chile de la segunda parte del siglo XX, y sus planigrafías forman parte constitutiva de los imaginarios vinculados al textil contemporáneo en buena parte de la región. Hoy reponemos con mucha alegría este proyecto de los encuentros curatoriales y lo hacemos de manera presencial, ya que quisimos también encontrarnos cara a cara con nuestros amigos, con nuestro público. Lo efectuamos con grandes invitados, todas mujeres dedicadas al estudio, a la conservación, difusión de prácticas y piezas textiles muy diversas. Fue precisamente aquel un eje central de la presente convocatoria, poner a la vista la enorme diversidad implicada en la producción y el arte textil en relación, por una parte, con los saberes, las materialidades y los modos de agencia involucrados en la fabricación tanto artesanal como industrial, y por otra, con los usos sociales de las piezas y con sus posibilidades expresivas y visuales. Lo que escucharemos y veremos hoy responde a experiencias curatoriales muy distintas, algunas llevadas a cabo por curadores independientes y otras que se desenvuelven en el ámbito institucional, tanto público como privado. El objetivo es poner en diálogo estas experiencias, aportando así a la comprensión de la pluralidad cristalizada en la práctica textil. Por ello, se han considerado proyectos que abordan objetos facturados en diferentes temporalidades y territorios, que incorporan materialidades, técnicas, saberes y procedimientos muy distintos de lo tradicional a lo industrial, que implican diferentes clases de autorías, del anonimato al artista textil o el diseñador de moda, del sujeto individualizado a la idea de práctica comunitaria, y que han tenido también diferentes usos sociales, de lo doméstico a lo político, de lo cotidiano al espectáculo. Las invitadas de hoy son un lujo. Nos encontramos con Josefina de la Maza, quien va a iniciar nuestra mesa. Ella es doctora en Historia y Crítica del Arte por la Universidad de Stony Brook, académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Ibáñez, y fue curadora de la exposición Tejido Social, Arte Textil y Compromiso Político en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Va a hablar sobre esa experiencia. Me encontramos también con Andrea Durán. Es artista visual, coordinadora de la unidad gráfica digital y encargada de la colección Archivo Fotográfico del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, junto con Alejandra Araya, que también nos acompaña, curaron la muestra Bordar Vientes Bordes, bordadoras de hija negra, 50 años, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Alejandra Araya es doctora en Historia en el Colegio de México, actualmente es la directora del Archivo Central Andrés Bello y de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y junto con Andrea han curado esta muestra, de la cual hoy día nos contarán. Josefa Kustolovich es antropóloga, convención en antropología sociocultural, magíster en investigación social y desarrollo, es curadora de colecciones de artesanía y etnográficas del Museo de Historia Natural de Concepción. Queremos agradecer su presencia hoy día, porque ella ha viajado desde la región del Biobío para estar hoy día con nosotros. Y Acacia Echarrazarreta es curadora del Museo de la Moda en Santiago de Chile, integrante del directorio de la Corporación Comité Nacional de Conservación Textil de Chile. Para explicarles un poco cómo efectuaremos esta mesa, cada una de las expositoras va a efectuar una presentación de su trabajo curatorial, aludiendo a trabajos concretos, proyectos concretos, luego de lo cual vamos a abrir el diálogo para debatir sobre algunos temas y preguntas, ¿no es cierto?, de interés que hayan surgido de las exposiciones.
y también obviamente abriremos el espacio para consultas, dudas, preguntas, comentarios, participación de nuestro público. Entonces, antes de dejarlo con Josefina, quien iniciará la mesa, quiero agradecer profundamente al MAC de la Facultad de la Universidad de Chile por el espacio, por su colaboración y obviamente y especialmente a todo el equipo del Museo Violeta Parra por su enorme ayuda y compromiso con el desarrollo de esta actividad. Josefina, muchas gracias por la invitación. ¿No? Si quiere hablar. Ah, sí, porque están por acá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al museo, a todo el equipo por la... muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, sobre todo en este contexto del Museo Violeta Parra, que además está alejado del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que para mí es un lugar también muy querido. Yo voy a hacer breves comentarios acerca de tejido social, arte textil y compromiso político. Fue una exposición que tuve la oportunidad, la fortuna de curar. Hay mucho complejo, ustedes no sé si soy yo. Sí. Que tuve la oportunidad de curar en el año 2019, que es un año que, como ustedes saben, es particularmente denso e importante dentro de las transformaciones sociales de este último tiempo. Es una exposición, o sea, el proyecto surgió como una invitación que me hizo el Museo de la Solidaridad para curar su colección de arte textil. El museo todos los años hace una exposición de, digamos, de alguna área de su colección. Entonces, de repente hacen escultura, grabado, pintura, y en esta ocasión tocaba textil, que era un conjunto de obras que no había sido expuesto en mucho tiempo y nunca, digamos, como conjunto. Entonces era una muy buena oportunidad para pensar los vínculos, ¿no es cierto?, entre ciertas prácticas textiles y el compromiso político de esas prácticas. Tuve también la fortuna de poder invitar a artistas como Ana María Rojas, a Paulina Brignoli, a Rosel Blue también, ¿cierto?, el textil de la UNTA. Y lo que me gustaría partir diciendo es que, salvo un gran conjunto de arpilleras y un gran conjunto de muelas panameñas, todas las obras que formaron parte de la exposición fueron siempre pensadas desde el mundo del arte y para el mundo del arte. O sea, no son, digamos, obras que fueron migrando, digamos, hacia el espacio artístico, como pueden ser, digamos, piezas que vienen de contextos de corte antropológico, digamos, de otros lugares. Entonces, eso también le da un perfil a la exposición que probablemente es muy distinto al de otras exposiciones de arte textil. Es importante también decir que el 2019 fue un año tremendamente pregnante para el desarrollo del arte textil chileno. También estuvo la exposición de Sheila Hicks, ¿no es cierto?, en el Museo Precolombino, por terminar Arevalo. Entonces, creo que se produjo por primera vez una gran confluencia de distintos tipos de prácticas, la mayoría como aglutinadas también en la década del 60 y 70, lo que hace que sea particularmente interesante para nuestra historia reciente. Si estoy hablando de radio, me dicen también, solo acelerarme. Y creo que lo importante, digamos, o no sé si importante, pero lo que queríamos destacar en la exposición de tejido social era pensar, ¿no es cierto?, en esta palabra, en esta frase, tejido social, que después en el contexto del estallido se volvió particularmente significativa, y es en el fondo de cómo comunidades, principalmente de mujeres, en el caso del Museo de la Solidaridad, y cómo, digamos, el Museo de la Solidaridad después se construye en el exterior a partir del Museo de la Resistencia, Salvador Allende, o sea, como todas esas redes que son, digamos, de mujeres, de artistas, de artesanas, de trabajadores de la cultura, de políticos, diplomáticos, logran, digamos, confluir y impulsar proyectos que hasta el día de hoy tienen, digamos, gran significancia. Estaba leyendo algunas de las preguntas que formaban parte del llamado, ¿no es cierto?, este cuarto encuentro. Y yo creo que una de las cosas que hay que destacar es, salvo, me imagino que el Museo
bueno, y Precolombino, por supuesto, es la poca preparación de los espacios museales chilenos para albergar exposiciones de arte textil. El Museo de la Solidaridad claramente tuvo una gran dificultad que fue sobrellevada, digamos, con mucha entereza y con, digamos, un gran entusiasmo y trabajo en conjunto. En ese sentido quiero destacar mucho el trabajo del equipo de conservación y también el rol de Ana María Rojas, que es artista de la muestra, pero que también trabajó, digamos, como parte de la restauración de varias de las piezas. El diseño museográfico estuvo determinado en gran medida por la conservación de las obras y cómo esas obras tenían que ser expuestas, porque es súper importante considerar que esta era una exposición que comenzaba en marzo del 2019 y terminaba en enero del 2020. Entonces hay piezas que no podían, digamos, sostenerse en su montaje, digamos, por tanto tiempo. Tuvimos que hacer pequeñas rotaciones, el tema de la limpieza, pero sobre todo el tema de iluminación. O sea, cuánta luz puede recibir una pieza textil. Y yo creo que todas esas cosas que son como más bien como lo oculto, lo que pasa tras bambalinas, es súper importante relevarlas, porque también nos da, le da, digamos, una consistencia mayor a lo que significa trabajar con este tipo de piezas. ¿Ya? Ahora, una de las grandes fortunas que yo tuve al desarrollar esta exposición fue que esta exposición vino inmediatamente después de una exposición, de una muestra que se había hecho en 2018 en el museo, que se llamó Haciendo Barrio, curada por Soledad García. Y dentro de ese contexto se desarrolló a través de un largo proceso un textil comunitario. Y ese textil lo que hizo fue construir una comunidad textilera al interior del Museo de la Solidaridad, que después fue, diría yo, uno de los grandes y principales aportes dentro del contexto de mediación para el desarrollo del museo. Entonces, la gente, o sea, digamos, el barrio de República, las textileras del Museo de la Solidaridad, fueron agentes activos en la activación de las obras y en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos a lo largo de ese año. Ahora, otra cosa que me gustaría destacar es, por supuesto, el contexto del estallido. El Museo de la Solidaridad, a diferencia de muchos otros espacios, no cerró y se asumió también como un espacio cultural activo, donde hubo, digamos, distintos tipos de cabildo, y uno de ellos fue un cabildo textil. Entonces, yo creo que una de las cosas más emocionantes, digamos, del proceso de la exposición fue el poder albergar también en su interior estos vínculos que generaban relaciones entre pasado y presente. Entonces, muchas de las actividades de difusión, y me gustaría destacar una que no veo por esa. No sé si alcanzan a ver el brillo, ¿sí, más o menos? Fue un encuentro con mujeres, ya la mayoría eran mujeres, creo, pero ya ni siquiera recuerdo bien, en donde nos dedicamos a tejer, digamos, una gran estructura en donde cada uno iba hablando y cuando hablábamos en relación a lo que nos estaba sucediendo con el estallido, qué es lo que creíamos, pero sobre todo qué es lo que esperábamos, cuáles eran las esperanzas que nosotros poníamos en este proceso, íbamos generando, digamos, un cruce de estos hilos que iban generando una estructura volumétrica, ¿ya? Una gran estructura, por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que ese fue un momento muy lindo, muy pregnante para muchos de los que estuvimos ahí. En ese contexto también, digamos, el museo se mantuvo abierto, las obras siempre tuvieron acceso al público, y esta idea de tejido social se reactivó. Y yo creo que eso es uno de los, digamos, no sé cómo decirlo, pero fue una sincronía muy extraña en el fondo de tener una exposición de esta naturaleza en un museo como el Museo Salvador Allende, con lo que estábamos viviendo en Chile, digamos, desde octubre del 2019 en adelante. No sé, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo llevo? Como mucho. Bueno, podemos volver entonces. Doy la palabra a Andrea. Sí, pero decía, sí. Si no, vamos a morir electrificada. Sí.
honradas de que finalmente la Fundación de Isla Negra, que son custodios de la colección de los bordadores de Isla Negra, nos hayan invitado a ser parte también de esta curatoría. Acá está Luz Meltini, siempre parte de la Fundación, que es también muy buena amiga mía, con el tiempo hemos hecho muy buenas amigas, y también ella debería estar en algún momento sentada aquí hablando de estos procesos. Yo le invité a los ustedes. Esta historia, en términos de curatoría, parte ya en el 2016, cuando comenzamos un proceso de conservación en el Archivo Central de Bello, cuando la familia se acerca a nosotros para ver todo el proceso de conservación de los materiales de los textiles, y son 43. Más cerca por ahí, digamos que no es una colección muy grande, pero es muy grande en su contenido. Hay un proceso, hay un trabajo de una construcción de un imaginario de parte de las autoras de las bordadoras de Isla Negra, que lo convierte en un conjunto muy interesante y muy potente. Pero no quiero dejar fuera dentro de esta curatoría, digamos, a la primera curadora, que es Leonor Sobrino, que por ahí quiero que más adelante. Que, digamos, me parece que dentro de los procesos que nosotros llevamos adelante, con Alejandra, con Luz, ¿cierto?, es la primera curadora de estas 40 piezas, de estas 43 piezas, puesto que gracias a ella, en su selección, durante un tiempo de años de producción de la curadora, ella fue quien fue indicando, digamos, cuáles eran las obras que iban comprándose para ser parte de la colección. Y creo que tuvo un ojo increíble. No digo que las otras obras no merecieran estar ahí, pero creo que en su ojo de selección estas piezas albergaban lo que el espíritu de la obra, de las obras de cada una de las bordadoras que era creadora autora de estas piezas. Bueno, nosotros nos tocó después un proceso largo de conservación y de ir conociendo las historias de las bordadoras, tuvimos entrevistas con ellas, tuvimos unas tardes muy enriquecedoras en Isla Negra también, para poder tener las herramientas para decir, ok, vamos a hacer una exposición de 50 años de la exposición que se hizo en el Bellas Artes en 1969, cuáles son nuestros argumentos para decir cuáles obras y cuál va a ser el hilo conductor de esta exposición. Y para eso fue muy necesario estar con las autoras, estar con las creadoras y estar con las artistas, y viéndolas desde ese punto de vista, y no solamente como un conjunto de mujeres, como un colectivo de mujeres artesanas, que es como habitualmente se entiende a las bordadoras de Isla Negra, sino que fuimos con un filtro diferente. Por supuesto, ese filtro está presente, no es que uno lo desconozca. Yo trabajé 10 años en el Museo de la Cultura Americana y también tuve contacto con grupos de mujeres bordadoras, la bordadora de Macul, el bordador de Melipilla, que son distintas estéticas y formas de construcción de piezas, digamos, pero que hace necesario poder entender esa mecánica de trabajo para poder pensar una exposición. Y uno de los elementos interesantes que aparece dentro del proceso constructivo de las bordadoras es, primero, el imaginario que ellas llevan al plano yo soy pintora de origen, tiendo a decir cuadro, pero al plano del cuadro hay una complejidad en la construcción de eso, partiendo por ahí. Una construcción que está basada en su entorno cotidiano, que tiene que ver con la vida cotidiana, con su entorno más íntimo, pero también el exterior, que está presente en la iconografía. Pero hay un elemento que es el proceso en cómo se elabora la obra. Ahí no sé si alcanzan a ver un poco esa fotografía. Esa fotografía que están haciendo un bordado colectivo que estaba en la UNCA, que se hicieron por tramos, ¿cierto? Y que medía alrededor de 7,20 metros de largo. Pero creo que, no sé si alcanzan a ver, pero la posición del cuerpo. Ellas están sentadas, ¿cierto? Y echadas hacia adelante y bordando sobre sus piernas. Creo que la siguiente fotografía
que está Narcisa Catalán. No, a ver, ¿cuál es? No. Sí, la puse, creo que sí. Ahí está, de Cárcel a Verona. Ese bordado es muy grande, yo creo que, bueno, quizá la mitad de este mantel, en donde, a diferencia de una pintora como yo, uno toma distancia de la pintura y se hace ese rango, ¿no? Y puede ir viendo lo que va construyendo. En cambio, el trabajo que están haciendo las bordadoras es en las piernas, es al calor de la cocina, mientras están cocinando, después durante el término de la jornada de trabajo de una mujer de su casa, digamos, que atiende a los niños, que hace el almuerzo, que hace la once, que cuida la huerta y luego se va a bordar. Entonces la construcción del imaginario aquí está vinculado con esa corporalidad, que para nosotros fue muy importante eso como un elemento constructivo para la exposición. La exposición tiene la forma tradicional de exponer en vertical, que se hizo una selección de obras para que fueran en forma vertical, pero que el marco fue pensado en la forma del textil. O sea, no fue enmarcado en un marco cuadrado tradicional, sino que trató de respetar la forma deforme, digamos, que puede tener un bordado. Por eso también la exposición se llama Bordar el desborde, tiene muchos elementos de desborde, partiendo desde la configuración propia del textil, del cuadrado que se deforma al momento del proceso de bordado, que voy a hacer el gesto, ¿me tienes? Estás bordando aquí, lo das vuelta, bordas acá, después lo vueltas hacia acá, después lo volteas completamente, sobre todo porque son paños tan grandes, y eso hace que la propia urdimbre y trama del soporte se deforma. Entonces, cuando volvemos a estirar la obra final, no es el cuadrado original, que originalmente eran sacos areneros, pero luego ya empezaron a trabajar con Osnaburgo o Crea también como soporte. Entonces, en la exposición, voy a ir a la imagen de exposición. Pero ahí hay algunas imágenes de piezas que están colgando, ¿cierto? Que es lo que hablaba sobre que los marcos respetaban la forma de la deformidad del bordado, y además hay unas mesas que están, la idea fue montarlas, algunas de las obras en forma ondulada, pensando también en el ritmo del bordado, la forma en que se construye la obra, y pensando también que fueron creadas de esa manera, en horizontal, no fueron creadas en forma vertical. Entonces la idea fue un poco poner en diálogo la forma de hacer con la forma, con el resultado final, que no son las que están verticales. Y hay una obra que está en una mesa redonda, que no está aquí en la fotografía. Sí, que está aquí, no sé si se ve el cursor o no. Ahí está. Justamente pensando en eso, esta obra de Narcisa Catalán está pensada justamente para que quienes observen puedan tener como la experiencia de la visualidad de la construcción de esa obra en forma circular, pero justamente ella cuando va construyendo lo va haciendo de esa manera, cuando va tejiendo. De hecho, estaba refrescando una entrevista que le hicimos a Narcisa y ella decía, no sé cómo es esto. Y no me acuerdo por qué está un árbol para allá y el otro árbol para acá, como abatidos. Y en el proceso de entrevista ella hace un recorrido de memoria de qué es lo que aparece en esa imagen, ¿ya? Y en esa imagen está ella misma en el mercado en San Antonio, y hay un detalle donde la niñita le está tirando el vestido, un vestido rojo que ella se había vestido para ese día. Hay un relato del cotidiano que es muy interesante, y cómo es capaz de convertirlo en una imagen iconográfica. Eso, desde el punto de vista del arte, es muy interesante que la capacidad que tenemos las personas desde el punto del arte, de la pintura en este caso,
de poder interpretar una realidad para llevarla, en este caso, a la pintura, pero en el caso de la bordadora es como que, claro, uno pensaba desde mi propio prejuicio, desde la duda de la artesanía, como la repetición, ¿no? Y te das cuenta que cuando empiezas a entrevistar a las personas y empiezas a analizar las cosas bajo otro filtro, te das cuenta que los procesos de creación y artísticos son exactamente los mismos. No hay, finalmente hay un prejuicio en el proceso creativo cuando instalamos las cosas en distintos niveles. Eso por ahora no sé si... Yo quiero complementar con Andrea. Primero decir que una de las características, porque decimos que somos intrusas en la curatoría, que una de las características de este trabajo es la conexión entre distintas mujeres predominantemente en distintos tiempos, porque la invitación parte de Ruth Marmartini, que está ahí, cuando vio el trabajo que hicimos en Sala Museo Gabriela Mistral, que nos invitamos a verla en la Casa Central y con Mistral. Poema de Chile, la escritura sobrada con la muerte, que ella estábamos trabajando con Andrea desde una mirada colectiva e interdisciplinaria, es decir, de cómo abordar objetos, en primer lugar, más que colecciones, para armar relatos, ¿no? Y en esa, cuando ella viene, digamos, a la oficina y dice, nosotros tenemos una colección de bordadoras, nos gustaría que trabajaran con nosotros. Entonces yo invito a Andrea, que ella es, ¿cierto?, del ámbito visual, yo soy historiadora a secas, ¿no?, en esas divisiones que hay entre historiadores del arte a secas, pero el camino, tal como tú has dicho, tú vienes, ¿cierto?, del Museo Arte Popular Americano, tu propia práctica, el mío viene, ¿cierto?, por la historia desde los bordes, justamente, de lo marginado, historia de las mujeres, historia del cuerpo. Entonces en ese relato que hace la Andrea de síntesis está todo ese camino de conversaciones muy múltiples entre distintas personas, en las que nosotros, claro, finalmente hacemos una selección de lo que fue en la exposición, pero que era todo este primero hilado de relatos de distintas mujeres en el tiempo. Leonor Sobrino, ¿cierto?, las mujeres que guardan ese legado de Leonor Sobrino, las bordadoras que todavía están, porque de hecho esa era una pregunta que nos hacían cuando hicimos esta exposición: ¿están vivas todavía? Como, por supuesto, están vivas y están muy activas. Y por lo tanto el trabajo, ¿cierto?, fue colectivo en ese sentido, una curatoría interdisciplinaria, por llamarla de alguna manera, bicéfala en este caso, pero más que bicéfala porque los museógrafos, Trinidad Moreno y Rodrigo Latrache, fueron fundamentales en llegar a esa, o sea, ninguna de las decisiones fue individual. Ni la selección del conjunto, ni el relato que se armó, ni la propuesta visual, ¿verdad?, ni lo que ha seguido pasando con las bordadoras en su propio trabajo, ¿no? Entonces estas conversaciones con ella fueron más que conversaciones, fue como